mi nombre es Alejandro y soy profesor de Ciencias de la Computación en la Universidad de La Habana. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y lo que puede aportar a nuestros proyectos. Y lo vamos a hacer en Python, ya que aunque existen herramientas en casi todos los lenguajes de programación, este es el lenguaje más utilizado hoy en día para hacer inteligencia artificial. En esta charla vamos a intentar responder estas tres preguntas. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué podemos lograr con ella? ¿Y cómo podemos incorporarla en nuestros proyectos de forma más pragmática? Como la IA es un campo tan grande, nos concentraremos en un tipo particular de paradigma dentro de la inteligencia artificial que se llama aprendizaje automático o machine learning. Pero ya que estamos en el Python Pizza, vamos a empezar por responder ¿por qué Python? Y es que si eres parte de la comunidad de Python, estás un paso más cerca de poder utilizar estas técnicas en tus proyectos, ya que Python es uno de los lenguajes de programación más utilizados en la industria y en la academia para hacer inteligencia artificial y análisis de datos. Esto se debe, en parte, al ecosistema de bibliotecas y aplicaciones desarrolladas en este lenguaje, pero también a que es el lenguaje de facto escogido por las grandes empresas de este sector y en el que más fácil encontrarás documentación, tutoriales y recursos en general. Ahora, ¿por qué nos interesaría meternos en este mundo de la inteligencia artificial? En vez de definir formalmente qué son la inteligencia artificial, el análisis de datos o el aprendizaje automático, que podemos encontrar miles de definiciones ligeramente diferentes según a quién le preguntes, vamos a ver ejemplos de cómo podríamos utilizar en nuestros proyectos y aplicaciones. A medida que vemos estos ejemplos, quiero que pensemos desde dos puntos de vista. Por un lado, aplicar un poco de inteligencia artificial en nuestros proyectos nos permitiría introducir funcionalidades nuevas o hasta nuevos tipos de productos que hoy no podemos hacer con herramientas clásicas. Por otro lado, muchas de las funcionalidades que hoy tenemos en nuestras aplicaciones las podemos mejorar considerablemente si aplicamos un poco de análisis de datos en los lugares adecuados. Una de las aplicaciones más espectaculares del aprendizaje automático es el reconocimiento de imágenes. Hoy tenemos algoritmos capaces de clasificar una imagen prácticamente en tiempo real y detectar miles de tipos diferentes de objetos, tanto en imágenes estáticas como en videos. Asimismo, existen algoritmos capaces de modificar o generar desde cero imágenes según condiciones predefinidas. Por ejemplo, podemos cambiar el estilo de una imagen existente para que parezca una obra de arte. Podemos generar rostros humanos y algunas clases de objetos desde cero, especificando propiedades o copiándolas de otros ejemplos. Y también podemos cambiar la cara de una persona u otras partes en un video, copiando las expresiones y transformaciones originales, pero con una nueva identidad. Esta tecnología abre las puertas a aplicaciones nuevas, desde la industria del cine y el entretenimiento, donde comienza a ser posible revivir artistas de forma digital. Por otro lado, esto también abre las puertas a usos poco éticos que comienzan a ser un problema con respecto a la privacidad de las personas. Pero más allá de las grandes industrias, estas tecnologías las podemos aplicar, aunque con ciertas limitaciones, en proyectos pequeños. Esto nos permite, por ejemplo, desarrollar aplicaciones que almacenan imágenes de nuestros usuarios y asociar a cada imagen etiquetas relacionadas con los elementos que existen en cada una automáticamente. Luego, estas etiquetas pueden ser usadas para mejorar la búsqueda, logrando, por ejemplo, que una galería de fotos permita filtrar imágenes por mascota o lugares específicos o cualquier otro tipo de categorización que se nos ocurra. Más allá de las imágenes, otro de los campos donde más se ha avanzado en la última década es en el reconocimiento y la generación del lenguaje humano, un campo que se conoce como procesamiento del lenguaje natural. Uno de los problemas prácticamente resueltos hoy en día es el reconocimiento de voz a texto en entornos controlados. Esto nos permite en nuestras aplicaciones incluir ya funcionalidades para que el usuario interactúe directamente con su voz sin necesidad de tocar un menú. También tenemos sistemas para la generación de voz que logran una naturalidad sorprendente y pueden ser igualmente incorporados en nuestras aplicaciones. Estos dos elementos no solo representan una mejora en términos de interfaz para los usuarios, que puede parecer superficial, sino que son fundamentales para aumentar la accesibilidad de nuestras aplicaciones. Por ejemplo, usuarios con limitaciones visuales o motoras podrían hacer un mejor uso de nuestras aplicaciones si tenemos soporte interactivo con la voz. Otra de las áreas en las que se ha avanzado notablemente es en la traducción automática, sobre todo entre los idiomas más utilizados. Aunque aún quedan casos en los que el algoritmo no entiende la semántica de la frase a traducir y se queda con el significado superficial, de manera general podemos confiar en los traductores automáticos, incluso al punto de ser capaces de subtitular en tiempo real una conversación entre dos personas que están hablando idiomas diferentes. Una de las aplicaciones más populares en este campo es la construcción de chatbots, que son interfaces de usuario basadas puramente o mayoritariamente en diálogo en lenguaje natural en vez de los clásicos botones y menús. Uno de los retos fundamentales a la hora de hacer un chatbot es lidiar con la riqueza misma que tiene el lenguaje humano. En vez de tocar un botón que tiene una funcionalidad bien definida, el usuario ahora espera en una frase poder expresar una tarea que puede ser bien compleja, compuesta de varios pasos, cada uno de estos con parámetros específicos. Una misma operación puede ser expresada de muchas formas, dependiendo de la personalidad, la idiosincrasia y hasta el nivel cultural del usuario. En general, es imposible lidiar con todas las expresiones que se le pueden ocurrir a una persona para indicar la misma idea. Incluso con estas limitaciones, ya existen herramientas que logran una comprensión aceptable del lenguaje, sobre todo si nos limitamos a un conjunto reducido de comandos y asumimos que hay cierto margen de tolerancia a errores por parte del usuario. Todavía no estamos en el punto de poder reemplazar totalmente al soporte técnico humano por un chatbot,
pero es posible que el 80 o 90% de los casos sí puedan ser resueltos, lo que nos permite reducir considerablemente los costos de brindar estos servicios, sobre todo en los proyectos pequeños. Y además, muchas de las herramientas para la creación de chatbots, al menos en los dominios más comunes, son servicios online, que pueden ser configurados en una interfaz web y se ejecutan en la nube, lo que nos libera de implementarlos y desplegarlos en nuestra arquitectura. Para terminar con esta sección, quiero hablar de uno de los casos de uso más comunes, pero que pocas veces nos damos cuenta de que están utilizando inteligencia artificial. Estos son los sistemas de recomendación. Cualquier servicio que usamos hoy en día, Google, YouTube, Spotify, Twitter, Facebook, Instagram, Amazon, está constantemente recolectando en nuestra interacción qué leemos, qué pasamos por alto, a qué le damos un like, y con toda esta información construyen modelos de preferencia de los usuarios. Luego, estos servicios ordenan la información que le muestran a cada usuario de forma que sea lo más relevante posible para ellos. Por tanto, ante la misma búsqueda en Google, dos usuarios distintos pueden ver resultados completamente diferentes adaptados a sus perfiles. Aquí entramos también en la discusión de cuán disruptivo puede ser esto y cómo puede explotarse, consciente o inconscientemente, para mostrar a cada persona una realidad ligeramente diferente. Pero más allá de los problemas sociales, que son muchísimos, quisiera hablar de cómo usar estas tecnologías de forma ética para mejorar nuestras aplicaciones. Los sistemas de recomendación se nutren de manera general de las interacciones de los usuarios con el contenido que se les está suministrando. Por ejemplo, en YouTube, cada like que le damos a un video, cada comentario que escribimos, incluso el tiempo que estamos viendo un video antes de darle siguiente, todo esto se almacena en el sistema. Luego, podemos utilizar algoritmos que son relativamente sencillos para comparar los contenidos entre sí y buscar aquellos que son más parecidos a los que el usuario normalmente prefiere. Por ejemplo, si tenemos una galería de productos con una descripción en texto, una imagen, algunas características estructuradas como puede ser tamaño, peso, color, etc., todos estos factores nos permiten calcular una similaridad entre productos nuevos y productos anteriormente vistos por el usuario y tratar de predecir cuál le va a gustar más. Por otro lado, si el contenido de nuestra aplicación es difícil de definir en términos de estas características, también es posible utilizar directamente la información de otros usuarios. Por ejemplo, si los usuarios que usualmente prefieren los mismos contenidos que yo, todos les han dado like a un nuevo video, es muy probable que ese video sea del tipo que yo prefiero, simplemente porque esos usuarios tienen perfiles de preferencia similares a mío. Este tipo de funcionalidades es posiblemente de las más fáciles de incorporar a nuestras aplicaciones y puede mejorar considerablemente la calidad del servicio que estamos dando. En la inmensa mayoría de los casos, estos algoritmos que hemos mencionado son de un tipo peculiar, las llamadas redes neuronales, que son circuitos compuestos por millones de operaciones matemáticas. Aunque su concepción data de los años 50, en la última década se ha visto una expansión de su aplicación a casi todas las ramas de la IA, potenciada fundamentalmente por la inmensa cantidad de datos que se producen continuamente en Internet. Las redes neuronales son posiblemente el paradigma de aprendizaje automático más popular hoy en día, pero no son ni el único ni necesariamente el mejor para nuestros proyectos. Además de las redes neuronales, hay otras clases de algoritmos de aprendizaje que quizás conozcas, como son los árboles de decisión o las máquinas de soporte vectorial. Ahora que vimos algunos ejemplos de aplicaciones, vamos a intentar responder una pregunta más general. ¿Cómo podemos reconocer que estamos en presencia de un problema o una funcionalidad que se puede beneficiar del uso de la IA y del aprendizaje automático? En general, estamos hablando de problemas que no sabemos resolver de forma efectiva con un algoritmo clásico. Por ejemplo, detectar un objeto con una imagen es un problema de IA, porque no es fácil pensar en un algoritmo a base de for y if que lo resuelva. Pero determinar si un número es primo, esto no es un problema de IA. Por otro lado, necesitamos que el problema sea potencialmente aprendible, o sea que una persona suficientemente inteligente sea capaz de aprender a resolverlo a partir de ejemplos o de probar diferentes soluciones. Esto se debe a que los algoritmos que utilizaremos, como su nombre lo indica, de cierta manera también aprenden de las experiencias o de probar diferentes casos. Vamos a hablar ahora de qué recursos y herramientas necesitamos para poder hacer uso de estas técnicas en nuestros proyectos. El primer recurso que vamos a necesitar son datos, muchos datos. Los algoritmos de aprendizaje automático, en su mayoría, funcionan a partir de analizar muchos ejemplos de problemas resueltos y aprender de estos ejemplos cuál sería la manera general de resolver ese tipo de problemas. Según la funcionalidad que estemos diseñando, estos datos pueden venir directamente de nuestra aplicación, o sea que son generados por nuestros usuarios o por nuestro sistema. O puede ser que necesitemos recolectarlos explícitamente. Recolectar datos en Internet no es tan difícil. Lo que es difícil es encontrarlos en el formato y la calidad requerida. Aquí tenemos que hacer una distinción en al menos dos tipos de problemas de aprendizaje automático que requieren datos diferentes: los problemas de aprendizaje supervisados y los problemas de aprendizaje no supervisados. La diferencia fundamental es que en el primer tipo de problemas, los supervisados, necesitamos tener datos que vengan etiquetados con una respuesta correcta, y eso generalmente lo debe hacer un ser humano. Por ejemplo, imágenes en las que se ha marcado cada objeto que aparece, o textos en un diálogo donde se ha marcado las palabras que indican el comando o la mención de un producto o la entidad que nos interesa. En todos estos casos, el conocimiento que queremos aprender de los datos tiene una componente externa
que puede ser una etiqueta, puede ser una categoría, un número, etcétera, que no está explícitamente en los datos. Por lo tanto, en algún momento hay un proceso de anotación manual, donde un grupo de expertos etiquetan potencialmente miles de ejemplos con las respuestas correctas. En el segundo tipo, los no supervisados, tenemos simplemente una gran colección de datos y queremos encontrar alguna relación entre ellos. Por ejemplo, la relación que existe entre un usuario y los contenidos que estos han visto. En estos casos, todo el conocimiento que queremos extraer de los datos está implícitamente almacenado en ellos y por tanto no hace falta un proceso de anotación manual. Pero esto no significa que sea más fácil extraer ese conocimiento, ya que las relaciones entre los datos pueden ser muy complejas. Una vez que tenemos un conjunto de datos adecuadamente preparado, tenemos que escoger un algoritmo de aprendizaje. Afortunadamente, la mayoría de los algoritmos más usados están implementados en bibliotecas open source. Aquí pueden ver algunas de las más conocidas. Por lo tanto, de manera general, no tendremos que implementar los algoritmos desde cero. Pero aún así, hay una parte de implementación importante que casi siempre tendremos que hacer. Todos los algoritmos de aprendizaje de máquina tienen en común un proceso llamado entrenamiento, en el cual se usan estos datos para ajustar parámetros internos del algoritmo. Estos parámetros son los que determinan el resultado que dará el algoritmo para un ejemplo nuevo. De forma muy simplificada, el proceso de entrenamiento consiste en encontrar entre las muchísimas combinaciones de parámetros cuáles son aquellos que hacen al algoritmo responder correctamente la mayor cantidad de las veces. Aquí entra a jugar un tercer recurso, y es que entrenar la mayoría de los algoritmos de aprendizaje es un proceso costoso. Las redes neuronales más poderosas que tenemos hoy en día, por ejemplo, pueden tomar días de entrenamiento en cientos de miles de servidores para llegar al nivel de calidad que tienen los productos de Google o de Amazon. Pero no hay que desesperar. Por un lado, tenemos algoritmos bastante más sencillos que sí pueden ser entrenados en el tipo de hardware al que tenemos acceso normalmente. Y por otro lado, a menudo podemos utilizar un algoritmo preentrenado, que a lo mejor costó millones en tiempo de cómputo para entrenar y ahora está disponible para ser utilizado. Estos algoritmos se entrenan en conjuntos de datos los más genéricos posibles para que sean útiles en diferentes dominios. Por ejemplo, hay algoritmos de reconocimiento de imágenes que están entrenados en miles de categorías usuales: vehículos, edificaciones, objetos dentro de una casa, animales, etc. Luego, en una aplicación concreta, podemos ajustar estos algoritmos con una cantidad mínima de entrenamiento y un conjunto mucho más reducido de datos. Ahora, si el costo de entrenamiento es verdad que muchas veces es prohibitivo, afortunadamente a menudo el costo de ejecutar el algoritmo para un solo ejemplo es mucho menor. Y además existen tecnologías que permiten compactar y reducir aún más este costo, aunque sea perdiendo un poco de rendimiento, pero nos permiten ejecutar estos algoritmos, por ejemplo, directamente en dispositivos móviles. Finalmente, quiero hablar un poco sobre las nuevas habilidades y roles que son necesarios incorporar en nuestros equipos para hacer uso de estas tecnologías. De manera general, hay dos grandes conjuntos de tareas que requieren habilidades diferentes. Podemos llamarle la ciencia y la ingeniería de los datos. Por un lado, tenemos el proceso de modelación, escoger el conjunto de datos, los algoritmos a utilizar, ajustar sus parámetros, probar con diferentes combinaciones de modelos. Este proceso tiene que ver más con la ciencia de los datos. Es cómo obtener respuestas correctas a las preguntas que queremos hacer y generalmente requiere conocimientos más avanzados sobre los detalles internos de los algoritmos, su teoría matemática. Por otro lado, una vez que tenemos un algoritmo correctamente entrenado en un conjunto de datos, es necesario desplegarlo y ponerlo en funcionamiento en una aplicación. Además, será necesario optimizar la implementación a la arquitectura donde va a ejecutar e integrarlo dentro del resto de la aplicación. Este proceso tiene que ver más con la ingeniería de los datos, con sacarle el máximo provecho a una solución dentro de las limitaciones del recurso que tengamos. Y generalmente requiere de conocimientos del sistema donde se va a desplegar y las condiciones prácticas en las que se va a ejecutar. Aunque es posible que una misma persona pueda hacer ambas tareas, sobre todo en proyectos muy pequeños, lo más usual es que sean personas diferentes que se hayan especializado en los conocimientos específicos de cada problema. En este sentido, han empezado a aparecer recientemente herramientas en un área que se llama AutoML, que tratan de automatizar gran parte de las tareas que hace un científico o un ingeniero de datos, sobre todo aquellas tareas que son más repetitivas y menos creativas. Estas herramientas permiten a los equipos más pequeños, que no tienen a lo mejor recursos o personal suficiente para dedicarse a tiempo completo a la IA, a poder construir soluciones a los problemas más comunes, a menudo con muy poco código. Para finalizar, solo quiero invitarlos a pensar en sus proyectos de hoy en día o los que quieren hacer en el futuro próximo. Si tienen alguna idea donde crean que puede ser útil un poco de IA, este es el mejor momento para empezar a experimentar. La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción. Desde los proyectos más pequeños hasta las empresas más grandes, casi todo el mundo está intentando sacarle provecho a estas técnicas, porque los problemas a los que nos enfrentamos hoy ya no son solubles con las herramientas anteriores. Si eres un desarrollador entusiasta de Python, hoy en día ya has dado el primer paso. Hay muchas herramientas y recursos a tu disposición y muchas personas preparadas en estas habilidades que pueden ayudarte a mejorar tu proyecto añadiendo un poco de inteligencia artificial. Inténtalo, te prometo que no te arrepentirás.